de verdad, mis hermanos, yo les animo a todos. Tienes herramientas, talentos, capacidades que Dios te ha dado. Puedas ponerlas al servicio de Él, para su gloria y su honra. De eso se trata, mis hermanos. Pero, mis hermanos, lo que creemos es que en 2 o 3 Dios está presente. Y vamos a meditar en la palabra de Dios, mis hermanos. Lo que quiero comentarles el día de hoy, quiero que reflexionemos. El título de la predicación se llama Poder Verdadero. Y no es la clase de poder que tú estás imaginando. Déjenme decirles, mis hermanos, cuál es la clase de poder que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, que debemos poner y vivir de manera práctica. Esto es lo que quiero que veamos el día de hoy, en esta mañana. Les invito a que inclinen sus rostros, mis hermanos, vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por tu cuidado y tu amor. Señor, estamos aquí delante de ti y te pedimos, Señor, que en tu palabra nos hables. Háblanos con toda claridad. Háblanos con tu palabra. Háblanos, Señor, y que el Espíritu Santo, que es el autor de tu palabra, ponga tu palabra precisamente en nuestras mentes y corazones. Y que al ser puesta allí, en nuestras mentes y corazones, tenga allí un terreno fértil, abonado, para que tu palabra pueda fructificar. Señor, entendemos que la verdadera adoración es dar respuesta a lo que tú nos estás pidiendo en tu palabra. Así pues, Señor, concédenos que al salir de este lugar salgamos con la decisión de poner en práctica tu palabra. Salgamos con las decisiones que tu palabra nos demanda. Te pedimos esto, Señor. No solo es un momento de canto aquí, no solo es un momento, Señor, de escuchar algo, Padre, sino es un momento de obedecer. Queremos obedecerte, mi Señor, no solo aquí en este lugar, sino en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. Así pues, llénalo todo, mi Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a meditar en esto que ya les había comentado. Este es el título, se llama Poder Verdadero, mis hermanos, el poder real. Y la verdad es que en muchas ocasiones nos sentimos frustrados porque no tenemos lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, mis hermanos. Y lo que quiero compartirles es dónde podemos encontrar el verdadero poder para estar por encima de nuestras frustraciones. Quizás te has sentido frustrado, y quizás ahora mismo, en este mismo momento, ¿y por qué? Porque no has conseguido, no estás consiguiendo las cosas como tú quieres. O quizás también te has frustrado con otras personas porque no puedes conseguir lo que quieres que ellas hagan, las otras personas. Quizás las cosas no están funcionando en tu vida, quizás no están sucediendo las cosas de manera adecuada. ¿Y dónde vas a encontrar el poder verdadero, poder real, para seguir adelante cuando las cosas no están sucediendo, cuando tienes dificultades o tienes alguna crisis? Entonces, mis hermanos, creo que la palabra de Dios nos ilustra en relación con esto, el poder que nosotros podemos tener, mis hermanos, para hacer que para enfrentar las situaciones difíciles o enfrentar las crisis. Y realmente, mis hermanos, lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, es decir, vamos a ver acerca de esta situación, y es realmente, mis hermanos, una manera diferente de pensar, una manera distinta de pensar al revés, como se nos ha enseñado a pensar. El mundo o la sociedad en la que vivimos piensa de una manera, y la Biblia, mis hermanos, lo que nos está invitando a ustedes y a mí es a que pensemos de una manera contracultural, es decir, que va contra la cultura, que va contra incluso nuestra manera de reaccionar, mis hermanos. Y Jesús, en su palabra, mis hermanos, nos dice que podemos hacer una diferencia en nuestras vidas, y también una diferencia en el lugar donde nosotros estamos viviendo, allí en nuestra casa o en la sociedad, en el lugar donde estamos trabajando, o con nuestros amigos, o con las personas en las que nos ponemos en contacto. Podemos hacer una diferencia.
Y déjenme decirles de dónde viene este poder real, este poder verdadero, mis hermanos. Viene de una cualidad que tú y yo necesitamos cultivar. Este poder verdadero, este poder real viene de una cualidad que necesitamos hacer que nuestras vidas crezcan más y más. Esta cualidad, mis hermanos, es la mansedumbre o es la humildad. Y déjenme decirles que es una manera totalmente diferente de pensar, es una nueva actitud que tú debes tener en tu vida, si realmente deseas tener el poder verdadero o real que Jesús expresa en su palabra. Cuando nosotros pensamos en la palabra mansedumbre, mis hermanos, en realidad estamos pensando en algo totalmente diferente de lo que Jesús estaba hablando. Cuando nosotros pensamos en la palabra mansedumbre, pensamos en algo que es pequeño, poca cosa. Pensamos, mis hermanos, en esto. Pero Jesús habla de algo total y completamente diferente. Y este versículo, mis hermanos, ustedes lo tienen allí en su boletín, es este versículo, Mateo 5:5, en esta versión de la Biblia textual, dice lo siguiente, ¿lo podemos leer juntos, mis hermanos? ¿Podemos leer? Dice allí, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esta es una manera totalmente diferente de pensar, totalmente distinta. Mis hermanos, cuando nosotros pensamos en la palabra manso, pensamos en algo que es débil. Pensamos en eso, algo que es débil. Pero dice, mis hermanos, aquí el pasaje, fíjate bien, los mansos, estos que nosotros, tú y yo a veces pensamos que son débiles, dice, ellos heredarán la tierra. La semana pasada yo les compartía un salmo, mis hermanos, uno de los salmos dice 8 veces, dice allí en ese de los salmos, en ese salmo, heredarán la tierra o poseerán la tierra. ¿Qué es lo que significa? Déjame decirte, es seguridad para tu futuro. No quiere decir que vas a tener unos 100 hectáreas de terreno. No significa eso. No significa que vas a ser dueño de uno de los edificios del centro más caros. No significa esto. Lo que significa es seguridad para tu futuro. Y es así como la Biblia lo expresa, mis hermanos, constantemente cuando dice heredarán la tierra. Es seguridad para tu futuro. Y cuando está diciendo aquí, bienaventurados o felices o gozosos los mansos, mis hermanos, no se está refiriendo a debilidad. Busqué la palabra manso en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, y dice allí, mis hermanos, que la mansedumbre tiene que ver cosas como con la suavidad intencional, o con cuidado, precaución, delicadeza. Eso es lo que tiene que ver, y eso es lo que nos estamos fijando. ¿Realmente Jesús estaba hablando acerca de esto? ¿Jesús el Señor estaba hablando acerca de estas cosas? Estaba diciendo, bienaventurado aquel que es suave de manera intencional, que es amable de manera intencional. Yo no lo creo, mis hermanos, y no lo creo por una razón, no lo considero así, porque creo, mis hermanos, que Jesús actuaba de una manera totalmente distinta. Señor Jesús, mis hermanos, no tenía miedo de enfrentarse a las estructuras de poder de su época, a los líderes religiosos de su época. No tenía miedo de hacerlo y hacerles frente una y otra vez. No tenía miedo, mis hermanos, y no era suave, no fue de ninguna manera suave el Señor Jesús al entrar al templo donde estaban vendiendo cosas y donde los sacó y perseguirlos con un látigo. El Señor Jesucristo, mis hermanos, de manera tampoco fue suave cuando en cierta ocasión, estando con sus discípulos en una barca, mis hermanos, se paró y calmó a la tormenta, a la tempestad con una sola palabra. Así es que, mis hermanos, Él no está hablando acerca de ser intencionalmente suave o amable, está hablando, mis hermanos, el Señor Jesús, de una manera diferente, distinta de ser, una forma de pensar diferente, una manera diferente de vivir. Eso es lo que significa, mis hermanos. Si lo pueden anotar por allí, yo no lo puse ahí, pero ¿qué es lo que significa la palabra manso? La palabra mansedumbre. La palabra manso, la palabra mansedumbre significa poder bajo control. Eso es lo que significa. Realmente significa poder bajo control. Eso es lo que significa la mansedumbre. Está bajo control
el poder. Muchas veces utilizamos la palabra manso para referirnos a algún animal, mis hermanos, y decimos, este animal es manso, ¿verdad? Y a veces lo usamos así, para un caballo salvaje, mis hermanos, después de que ha sido adiestrado, ha sido amansado, lo decimos, mis hermanos, vamos, uno se puede montar en él, o puede uno acariciar a este animal, pero no deja de tener poder. La misma fuerza que tiene el animal salvaje, allí está, en ese mismo animal, pero está bajo control. Está bajo control. Eso es lo que significa, mis hermanos, la palabra manso: energía o poder bajo control. Ahora que están nuestros hermanos de Chiapas, mis hermanos, estaba recordando, hace unos 3, 4 años, mis hermanos, también estuve en Chiapas. Allí hice un recorrido, el recorrido que le hacen a uno por el río Grijalva, mis hermanos. Es un río muy caudaloso. Yo realmente me impresioné, mis hermanos, al saber que el río tiene 80 metros de profundidad. Y al ir, mis hermanos, por el cañón, en ciertas zonas, tiene más o menos unos 1000 metros de altura el cañón. Pero el cañón llega, mis hermanos, finalmente a una presa, la presa de Chicoacén. Y hay una gran cantidad de agua allí, hay un tremendo poder en el agua que está allí retenida, en esa presa. Hay un gran poder, pero está bajo control. Esa agua, mis hermanos, si esa agua, si pudiera salir, podría destruir fácilmente las cosas que están del otro lado de la presa. Fácilmente las podría destruir, pero está bajo control y sale, mis hermanos, de manera controlada para poder producir electricidad, energía. Hay poder allí, mis hermanos, pero está bajo control. Déjenme decirles otro ejemplo. Un cohete, mis hermanos, necesita poder para poderse elevar, para poder ir hacia el aire, mis hermanos, necesita poder ese cohete, y está bajo control este cohete. Ese poder puede enviar ese cohete, mis hermanos, hasta la órbita, pero fuera de control, el poder que tiene el cohete, mis hermanos, en los motores, ese mismo poder puede destruir todo el cohete, y además también la base sobre la cual está colocada. Esta semana o la semana pasada, mis hermanos, un cohete enviado a la órbita fue destruido, se destruyó 6 segundos después de ser puesto en órbita, o después de despegar, mis hermanos, con una gran explosión. ¿Dónde estuvo la diferencia? La diferencia está en el poder que está bajo control. Allí está precisamente la diferencia, es allí. Y déjenme decirles, ustedes también tienen poder en su propia vida. Todos tenemos poder. Nuestras palabras, mis hermanos, tienen poder para edificar o para destruir a las personas, o para hacerlas sentir bien. Mis hermanos, tenemos poder para influirlas a las personas, tenemos poder en nuestras emociones y también en nuestra relación, en nuestras relaciones. Tenemos poder, mis hermanos, hay un tremendo poder. Pero la pregunta es esta: ¿cómo lo estás controlando? ¿Cómo lo estás controlando? Déjenme decirles, mis hermanos, hay 3 formas básicas diferentes de vivir la vida. Hay 3 formas distintas, diferentes de vivir la vida. Déjame decirte la primera es esta: cuando todo está fuera de control. Cuando tu vida está fuera de control. Esa es una manera de vivir la vida. Cuando, mis hermanos, tú estás explotando, alguna persona que tú conoces está explotando en cada situación. Cuando una persona es indisciplinada. Cuando una persona, mis hermanos, no está llevando o teniendo un orden en su vida. Puede hacer mucho ruido, pero todo está fuera de control. Y déjenme decirles, eso conduce a muchas situaciones que podrían evitarse. Cuando todo está fuera de control, las relaciones se quebrantan, están rotas. Y en ocasiones también, mis hermanos, las cosas buenas que podrían estar sucediendo en la vida de una persona no suceden. En realidad se convierten como en una vida explosiva. Todo está fuera de control. Tal vez tú conoces una persona así, pero lo más importante es que tal vez tú estás viviendo esta clase de vida y quisieras que fuera diferente. La verdad, mis hermanos, yo creo que puede ser distinta, puede ser diferente. Déjame decirte una segunda manera de vivir la vida. La segunda manera es cuando tú estás en control. Estás tratando de controlar tu vida, estás atascado en este segundo tipo de vida, donde tú estás tratando de mantener el control por ti mismo. Una gran cantidad de personas, incluso creyentes, cristianos,
están viviendo la vida de esta manera. Están viviendo la vida bajo su propio control. Aunque son seguidores de Cristo, tratan de vivir a la manera de Cristo, viviendo bajo su propio control. Es decir, ellos hacen todo el trabajo, todo está bajo el control de ellos mismos. El problema, mis hermanos, es que muchas ocasiones, a pesar de que uno trata de mantener el control en todas las situaciones, mis hermanos, no lo pueden controlar. Hay mucha ansiedad, angustia, tensión que uno trata, mis hermanos, o que uno consigue a tener por tratar de tener todas las cosas bajo control. ¿Sabes lo que puede suceder? Te llegas a cansar, te llegas a desgastar, estás agotado tratando de hacer bien las cosas y luego te frustras porque no lo logras. Te cansas, te agotas, estás agotado. Quizás quieres parecerte más al Señor Jesucristo, o quieres seguir las cosas que están en la Biblia, o tratas de hacer bien las cosas y te preguntas por qué no están sucediendo las cosas. Déjame decirte, eso fatiga más y más y más. Y quizás pienses, tiene que haber una mejor manera de hacer las cosas, de vivir de una manera diferente. Déjame decirte, sí la hay, y es la tercera lo que te quiero decir. Hay una mejor manera. La mejor manera de vivir es cuando tú pones todas las cosas bajo el control de Dios. Esa es una mejor manera de vivir. Cuando Dios toma todas las cosas que tú le encargas en sus manos y en lugar de tratar de controlar todas las cosas, dejas que Él tenga el control. Ya no bajo tu control o fuera de control. Déjenme decirles, mis hermanos, Dios nos diseñó a ti y a mí para vivir bajo su dirección. Dios nos diseñó a ti y a mí para que vivamos bajo su guía. Y sabes, esta es una vida de mansedumbre. Es una vida de mansedumbre. Una vida de mansedumbre, como te he venido diciendo, en realidad es poder bajo control, es que tú pongas todas las cosas bajo la guía y la dirección de Dios. Y este es el tipo de personas que heredan o heredarán toda la tierra. La pregunta, mis hermanos, es ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo funciona este asunto? Si se trata de ser una persona humilde o una persona con mansedumbre, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona esto, mis hermanos? Yo les quiero compartir hoy, precisamente, en la Biblia, con varios pasajes de la palabra de Dios, mis hermanos, lo que puedes hacer en tu vida y con 5 maneras de responder con mansedumbre y en lo cual hay verdadero poder de Dios, mis hermanos, para vivir de una manera diferente. Muchas veces nos ejercitamos en algunas cosas. Nos ejercitamos para tener buena memoria. Nos ejercitamos para tener buenos músculos. Nos ejercitamos, mis hermanos, para recordar cosas. Nos ejercitamos para varias cosas, para las actividades. Pues déjame decirte, nos podemos ejercitar en 5 cosas. Y es lo que yo quiero compartirles hoy, mis hermanos. ¿Cómo podemos tener mansedumbre? ¿Cómo podemos tener poder real? ¿Cómo es lo que podemos tener, mis hermanos? ¿Cómo podemos ir hacia adelante en algunas áreas de nuestras vidas? Entonces yo quiero compartirles hoy, en esta mañana, 5 ejercicios específicos, mis hermanos, que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas. 5 ejercicios específicos que tienen que ver con la mansedumbre y que pueden hacer una gran diferencia en nuestras vidas, mis hermanos. Y lo puse así, y si fijas la pregunta, y está en el boletín también aquí en la pantalla, para esta semana. Porque lo que se trata es que tú lo practiques. Lo que se trata es que lo vivas. Por eso le puse para esta semana. Si te has trazado las metas o te paras en las mañanas a hacer ejercicio, o te paras en las mañanas para arreglarte y bañarte, pues también lo que te pido para esta semana es que hagas estos 5 ejercicios. Quizás tienes que hacer alguno de los 5, no todos. O quizás tienes que hacer los 5. Pero te pido que los hagas. Eso es lo que quiero, mis hermanos, en esta mañana. Entonces, ¿cuál es el primer ejercicio, mis hermanos, de mansedumbre, de poder real?
mis hermanos, para esta semana. Es este, anótalo por favor. Cuando me enfrenten, amaré. Cuando me enfrenten, voy a amar. Cuando me enfrenten, o me confronten, voy a estar amando. Cuando tú eres enfrentado, tienes que tomar una decisión. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Lo que yo te estoy pidiendo es que decidas amar. Fíjate bien, te dije decidir amar, no es una emoción. El amar, mis hermanos, es más que una emoción, es una decisión que tú tomas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando te confrontan, te enfrentan a ti, te dicen algo, simplemente, mis hermanos, lo que hacemos es responder como hemos hecho así. En lugar de cuando nos confrontan, lo que hacemos es confrontar a la otra persona, mis hermanos. Y eso es porque nosotros, mis hermanos, estamos a veces en nuestro control o estamos tomando las cosas bajo nuestro control. O decidimos, mis hermanos, enfrentar, cuando nos confrontan, enfrentar de la misma manera. En vez de hacer esto, lo que la palabra de Dios nos dice es hacer totalmente lo opuesto. Es decir, es pensar de una manera distinta, tener una actitud diferente a como tienen todas las personas. Es decir, cuando te confrontan, de lo que se trata es que puedas ser manso. Y una manera de ser manso es tomar la decisión de amar a la otra persona. Es esta la decisión. ¿Quieres ver si tú realmente eres gentil? ¿Quieres ver si realmente tú eres humilde? Nosotros pensamos eso de nosotros. Nunca pensamos de nosotros que somos soberbios o no. No lo pensamos. Siempre pensamos que somos amables, mis hermanos. Los otros son los malos, nosotros somos los buenos. ¿No es así? Déjame decirte que una manera de que saber si tú eres gentil o eres humilde es esta. Deja que alguien te confronte. Que alguien te confronte. Y entonces podrás ver lo que sucede. Podrás ver lo que sucede. ¿Saben, mis hermanos? ¿Quieren buscar en sus Biblias Proverbios 17:14? Proverbios 17:14, si lo quieren buscar en su Biblia. No lo tengo en el boletín, lo tienen en su Biblia. A veces, mis hermanos, sucede esto. Tú estás tranquilo en tu casa. Proverbios 17:14. Estás tranquilo en tu casa. Estás muy tranquilo. Estás quizás viendo la televisión. De repente llega tu esposa o llega tu esposo o alguno de tus hijos y sucede algo allí. Te empiezan a decir algo. Y de repente te tocan una fibra sensible. Te tocan algo que te duele. Y entonces respondes. Respondes. Tú estabas muy tranquilo. Si estabas leyendo un libro, casi te estabas quedando dormido allí. Y alguien llega y te confronta. Te dice algo a ti. Y entonces sucede así, como te voy a decir en este versículo. Proverbios 17:14, lo dice así en esta versión que tengo. Dice de la siguiente manera, dice, iniciar un conflicto es abrir una compuerta. Es como cuando tienes agua retenida, le abres la puerta y se va a salir toda. Es así, a veces como una puerta de inundación. Entonces dice el pasaje, mis hermanos, antes de enzarzarte en pleitos, retírate. La pregunta es, ¿cómo detener esto? ¿Cómo detener esto? ¿Dónde encontrar el poder para dejar de argumentar en un ciclo de discusión? Para que tú no estés discutiendo y discutiendo y discutiendo. Tal vez con tu esposo, tu esposo, tus hijos o tus compañeros de trabajo, o con los que juegas o con los que vas a la escuela, no lo sé. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo romper el ciclo de discusión? ¿Cómo romper estas cosas? Fíjate bien, lo que dice Proverbios 15:1, dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cómo romperlo? Dice el pasaje, mis hermanos, que la respuesta amable. Con una respuesta amable se rompe el ciclo de discusión. Con una respuesta amable se rompe el ciclo de discusión. Y comienza contigo, no comienza con el otro,
comienza contigo mismo, no con otra persona, comienza contigo. Allí es donde se rompe. Con una respuesta amable comienza contigo para romper este ciclo de discusión. La verdad, cuando alguien te confronta, tú respondes así, significa que tú estás en el camino de la mansedumbre. Tú quizás necesitas ejercitarte en esto. ¿Qué significa? ¿Sabes? Significa que a veces tú y yo nos equivocamos, y nos equivocamos con frecuencia. Nos equivocamos muchas veces. Con bastante frecuencia nos equivocamos. No tenemos errores día tras día. Y a veces 1, 2, 3, 5, 10 errores. ¿Cómo puedes romper este ciclo de discusión? Para no estar discutiendo. ¿Sabes cómo? Tienes que admitir tus errores. Y hazlo con amabilidad. Tienes razón, me equivoqué. Las 5 palabras, mis hermanos, que uno más debe repetir en un matrimonio para hacerlo crecer, o en el noviazgo también, o en las relaciones, es esta: perdóname, lo siento, me equivoqué. Son 5 palabras. Perdóname, lo siento, me equivoqué. Podrías decir otras palabras, dices, tienes razón, me equivoqué, tuve esta falta. La verdad, esto puede hacer una gran diferencia en tu vida y en la vida de otras personas. Puede hacer una gran diferencia. Quizás estás pensando, es que tú no conoces con las personas con las que yo me relaciono. Tú no estás viviendo con mi papá o mi mamá, o no estás viviendo con mi esposo o mi esposa, o los hijos, tus hijos son diferentes, o no tienes la clase de compañeros de trabajo, es una persona diferente. Déjame decirte que sí funciona, aún con las personas más difíciles. Funciona. La Biblia dice, Proverbios 25:15, dice, con paciencia se convence al gobernante, pero dice, la lengua amable quebranta hasta los huesos, hasta las personas más rudas, las más testarudas o las más necias. Una persona que está viviendo a tu lado puede ser un cabeza dura. ¿No es así? Pues déjame decirte, se necesita delicadeza y amabilidad para hacer la diferencia. Se necesita esto. Una palabra amable cambia las cosas. No solo, déjame decirte, ayuda a la persona con la que tú te estás relacionando, sino también te ayuda a ti. Te hace mejor persona. Te hace mejor persona. Y aquí hay verdadero poder, mis hermanos. De verdad, lo hay. Lo hay. La verdad, mis hermanos, el mejor consejo que me dieron cuando yo me casé, me dijeron, oye, te vas a enojar con tu esposa. Y vaya que me he enojado, y ella también se ha enojado conmigo. Es así, eso sucede. Pero mis hermanos me dicen, mira, si te enojas, mira, cuando te vayas a dormir, ya no sigas enojado. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo siguiente, mis hermanos, dicen, no pequen al dejar que el enojo los controle. No hagas cosas de más. No peques porque estás fuera de control. No lo hagas. Dice, no permitas que el sol se ponga mientras sigan enojados. Es decir, no permitas que llegue la noche y tú sigas enojado y al día siguiente sigas enojado y vuelva a pasar otro día y vuelvas a seguir enojado por ese mismo asunto. Si te enojas, tu enojo debe ser pasajero. Así que una palabra suave, mis hermanos, en el lugar adecuado, lo cambia todo. Lo cambia todo. Quizás tú debas orar y pedirle a Dios que te permita ser una persona de este tipo, con una nueva actitud. Quizás necesitas ser esta persona, que tenga una nueva actitud, una nueva manera de pensar. Es natural, mis hermanos, que cuando alguien nos agrede o nos dice algo, nosotros respondemos de manera natural.
Pero lo que necesitamos, mis hermanos, es estar bajo el control de Dios. Para esto, tú y yo necesitamos orar. En el Salmo 141, mis hermanos, hay una oración que quizás tú y yo debemos hacer a Dios. Quizás debemos orar de esta manera. Me gusta esta oración, mis hermanos, y me gustaría que tú la oraras también, y oraras de esta manera. Así, fíjate bien, Salmo 141:3, ¿lo podemos leer todos juntos? Vamos a leerlo. Dice así: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Es un gran versículo de la Biblia. Quizás esto necesitas para ti. Necesitas poner tus palabras, que tus palabras estén bajo el control de Dios. Diga: Señor, toma el control de todo lo que digo, guarda mis labios, que no hable yo cosas para ofender al otro, sino sean cosas que puedan animar y ser de amabilidad para el otro. Lo que está diciendo este pasaje es algo así: Señor, ayúdame a controlar mi lengua, ayúdame a controlar lo que digo, ayúdame a ser cuidadoso con lo que yo estoy diciendo. Necesito tu poder, Señor, en esta situación, en esta circunstancia necesito tu poder, y ayúdame a controlar mis palabras. Déjame decirte que si tú oras de esta manera, comienzas a poner tus palabras bajo el control de Dios, eso va a ser una gran diferencia en tu vida, en tus relaciones. Va a ser una gran diferencia. De esto se trata el poder real y verdadero. De esto se trata, mis hermanos, de algo muy práctico. Y este es el primer ejercicio de poder real, y tiene que ver con la mansedumbre. Si tú estás teniendo este tipo de problemas y tus palabras te meten en problemas y no eres amable, tienes que orar así. Yo te invito a que lo hagas. Tienes que orar de esta manera y decirle al Señor: de verdad, toma el control de mi boca, de lo que yo digo en todas las situaciones. Toma el control. Es el primer ejercicio. ¿Cuál es el segundo ejercicio, mis hermanos? El segundo ejercicio de poder real, que tiene que ver también con la mansedumbre. El segundo ejercicio es este, anótalo por favor: cuando me insulten, oraré. Cuando me insulten, voy a orar. Este es el segundo ejercicio que tiene que ver con la mansedumbre y de poder real. Jesús, el Señor, mis hermanos, dijo muchas cosas acerca de esto, situaciones difíciles en la vida. Muchas cosas, y algunas cosas, mis hermanos, pueden dejarnos perplejas. Algunas de estas cosas nos pueden dejar perplejas, como por ejemplo esta. Allí está, mis hermanos, Mateo 5:39. En esta versión de la Biblia dice: mis hermanos, yo les digo, no recurran a la violencia contra el que les haga daño. Al contrario, si alguno te abofetea en una mejilla, preséntale también la otra, vuélvele también la otra. Yo me pregunto, si tú hubieras estado allí con Jesús, cuando Él dijo estas palabras, dice: bueno, pues mejor no lo sigo, ¿no? Mejor no voy a seguir a Jesús. Te puedes rascar la cabeza y estar pensando esto. O la verdad, podrías dicho, bueno, ¿qué le está pasando a Jesús en este momento? Está desvariando. ¿Por qué hacer esto? Déjenme decirles, mis hermanos, hay que entender que una bofetada en ese tiempo, en los tiempos bíblicos, hace 2000 años, una bofetada, el que le dieran una bofetada, nosotros lo tomamos como un acto de violencia. Lo tomamos como esto, como un acto de violencia. En esa época, mis hermanos, sí era un acto de violencia, pero también era un insulto grave. Un insulto. Lo que Jesús está diciendo: si alguien te insulta, es esto, es una manera de insultar, ¿sí? Es una manera de decir: te estoy insultando. Jesús dijo, mis hermanos, aquí, bueno, si alguien te insulta, aquí, este es lo que tenemos que entender. Y es importante entender, mis hermanos, que cuando alguien nos insulta, tenemos que tener una manera diferente de pensar, una actitud distinta. Cuando alguien te insulta, lo que está tratando de hacer es tener control sobre ti.
ejercer un control sobre ti. ¿Los han asaltado? Seguramente sí, mis hermanos, a mí me han asaltado varias veces. Pero recuerdo muy bien una, mis hermanos, donde me asaltaron y los asaltantes, estábamos un grupo de personas allí en la facultad, nos asaltaron incluso mis hermanos. Ah, em, ¿Qué sucedió? Esto ya tiene bastantes años, mis hermanos tienen unos 25 años, algo así. Pero ¿qué es lo que sucedió? Llegan los asaltantes y es lo que normalmente hacen, te dicen palabras soeces, te ofenden. ¿Por qué? Porque quieren tener control sobre ti. Además de apuntarte con un arma, puede ser una pistola o un cuchillo, lo que te hacen es ofenderte con palabras soeces, porque lo que tratan es tener de control sobre ti. Pero cuando tú tienes una relación, quizás con alguna persona, un amigo, una amiga, o tu pareja, tu esposo, tu esposa, y te insulta, en realidad lo que está sucediendo es que quiere tener control sobre ti, por eso te insulta. Es así, mis hermanos, las personas que insultan quieren hacerse del control. Es por eso que la gente insulta. La verdad es que es esto. Si te insultan, ellos piensan que han ganado. Una persona que insulta, mis hermanos, piensa que ha ganado, le ha ganado a la otra. Yo te insulté y te gané. Tuve control sobre ti, te gané. Por eso lo hacen, mis hermanos. Jesús lo que está diciendo, mira, no sigas este juego. Cuando te insultan, en lugar de que tú insultes, y a veces respondemos como niños, a veces decimos, ¿por qué le pegaste? Porque él me pegó. ¿Por qué le gritaste? Porque él me gritó. Así somos. Los niños hacen esto. ¿Por qué lo ofendiste? Porque él me ofendió. En lugar de hacer esto, lo que el Señor Jesús nos está pidiendo, mis hermanos, es algo distinto, totalmente diferente. Es un poder real y verdadero. Debes hacerlo suave, lo manso, mirar a Dios. A veces incluso poner la otra mejilla. Cuando alguien te haya insultado, tienes que negarte a insultar tú a la otra persona. Y eso puede hacer una gran diferencia en tu vida y en la vida de la otra persona. Quizás esto es algo difícil de hacer. Porque cuando te insultan, te hierve la sangre. Cuando te insultan, te sube el color al rostro, se te llega el calor al rostro, a la cara, y quieres contestar. ¿No es así? También. Esto sucede. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a responder de una manera distinta, diferente? Creo que la clave, mis hermanos, la clave es al sentido, mis hermanos, de recordar, mis hermanos, que cuando una persona te insulta, tú tienes que recordar lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice, quién eres tú. Como si Dios, mis hermanos, constantemente tenemos que recordar lo que Dios dice. Te amo, tengo un propósito y un plan para tu vida y quiero seguir trabajando contigo. Y si has de responder, debes responder como yo quiero que tú respondas. Cuando alguien te insulte, debes recordar lo que Dios dice de ti y ponerlo en perspectiva. La Biblia es muy clara, mis hermanos, muy específica acerca de qué debemos hacer cuando seamos insultados. 1 de Pedro 3:9, mis hermanos, dice allí el pasaje: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan. ¿Por qué? Porque para esto fuiste llamado. Para esto fuiste llamado, para heredar una bendición. Para esto fuiste llamado. Es decir, tú tienes una elección que hacer. Es igual que como en el punto anterior yo te decía. Alguien te confronta, tú tienes la decisión de amar, es tu decisión. Pero aquí también es necesario hacer una decisión, una elección. Tú puedes decidir, cuando alguien te hace mal, puedes elegir hacerle mal a esa persona. Cuando alguien te insulta, tú puedes elegir hacerle mal o elegir hacer otra cosa distinta. Elegir otra cosa distinta, diferente. Por eso es que dice, en lugar de hacerle mal o en lugar de insultarlo, más bien bendícele.
bendícele. Lo que quiere decir es que en lugar de que tú les pagues con la misma moneda, tú págales con bendición. Bendícele, págale con bendición. Dale de vuelta esto. Tú tienes una decisión que tomar. Tienes una decisión que tomar aquí en este asunto. La verdad, mis hermanos, tenemos que recordar lo que dice la palabra de Dios. Puedes ver Romanos 12, lo pueden ver en sus Biblias, mis hermanos, Romanos 12, por favor les pido, Romanos 12, 19 y 20. De lo que se trata de ser cristiano y de todo en la vida es tomar decisiones. Y tomar decisiones adecuadas, decisiones buenas, de eso se trata. Tú y yo tenemos que tomar decisiones adecuadas y buenas. Dice el pasaje, mis hermanos, Romanos 12, 19 y 20. Recuerda bien esto, porque esto te va a ayudar a tomar una buena decisión, en lugar de devolver mal por mal o insulto por insulto, que tú regreses una bendición. Debes dejar estas cosas en las manos de Dios. Fíjense bien, dice el pasaje, y no se tomen la justicia por propia mano, queridos míos, dejen que sea Dios quien castigue. Según dice la Escritura, a mí me corresponde castigar y yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. A ti en cambio te dice el versículo 20, si tu enemigo tiene hambre, ¿cómo dice? Dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. La versión de 1960, mis hermanos, dice, así amontonarás ascuas sobre su cabeza, pero dice el pasaje, así harás que su cara le arda de vergüenza. A esto fuiste tú llamado, y también yo fuimos llamados a esto. Es este el asunto, mis hermanos. Cuando te insulten, tienes que hacer esto. Fíjate bien, tendemos a responder que cuando nos insultan, insultamos. ¿Por qué? Porque así nos sentimos bien, desfogamos y me siento más grande y superior que el otro. Me dijo cosas, yo también le dije sus verdades. Me dice cosas, yo lo insulté y nos sentimos así. Pero fíjate bien, ¿qué tipo de bendición debemos dar? Dice, más bien bendícele o bendíganlo, porque para esto fueron llamados. ¿Qué clase de bendición debemos hacer con las personas que nos insultan? Cuando alguien te insulta, ¿qué es lo que debes hacer? La Biblia es específica acerca de esto. ¿Qué tipo de bendición debes darle de vuelta a esta persona que te ha insultado? ¿Cómo debes bendecirlo? Fíjate bien, Lucas 6:28. Bendigan a quienes los maldicen, y dice, oren por quienes los maltratan. Cuando alguien te insulta, la manera de bendecirlo y de responder, como dice la Biblia, es que debes orar por él. Debes comenzar a orar por él. Quizás en esta semana alguien te insultó. Quizás alguien te insultó. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué es lo que tú vas a hacer al respecto? ¿Vas a orar por ellos y le vas a decir, Señor, yo quiero que tú lo bendigas a pesar de que te insultó? Quizás es fácil decirlo, ¿verdad, mis hermanos? Pero, ¿cómo voy a bendecir a alguien que me insultó? Tenemos que ser realistas en esto, mis hermanos. La última cosa que queremos hacer cuando alguien nos insulta es orar por ello y hacer oraciones piadosas por esa persona para que Dios la bendiga. Lo que creo que a veces queremos hacer es, Señor, queremos orar, Señor, castígalo y permíteme ser el instrumento de tu venganza. Eso es lo que queremos orar, ¿no es así? Eso es lo que queremos orar. Pues verdaderamente, mis hermanos, si tú buscas luego, anótalo, Salmo 59, 11 y 12, eso es lo que oraba David. Anótalo. Cuando alguien te insulta, lo que tú quieres hacer es que el Señor lo castigue y tú quieres ser el instrumento, ¿verdad?, para que Dios los castigue. Si lo quieres ver, no ahorita, Salmo 59, 11 y 12. Pero déjenme decirles, mis hermanos, lo que se trata
es que si tú quieres hacer esto, tienes que comenzar a decirle a Dios cómo te sientes. Señor, me insultó y me siento mal, me siento ofendido, me siento lastimado, me siento herido. Tienes que comenzar a orar así. Tienes que comenzar a pedirle a Dios que sane tu herida y tu dolor. Tienes que pedirle a Dios, Señor, sáname de esto. Me insultó y me siento realmente mal, me siento herido, me siento lastimado. Tienes que comenzar a orar así. Pedirle a Dios que sane tu herida y que cicatrice pronto y no te deje a ti recuerdos. Después de que has comenzado a orar así, entonces debes comenzar a orar para que Dios bendiga a esa persona. Esa es la única manera de estar bajo el control de Dios, de que tú puedas crecer y estés bien y también la otra persona. Entonces, cuando tú seas insultado, debes tú orar por la otra persona. Déjame decirte, este es un lado de la mansedumbre, es un lado de la humildad, porque lo que tú quieres hacer es vengarte, ¿no? Comienza a orar, dile, Señor, me siento herido, me siento lastimado. Una vez que el Señor esté sanando tu herida, comienza a orar por bendición para esa persona. Déjenme decirles el tercer lugar, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El tercer ejercicio es este. Cuando haya desánimo, alentaré. Cuando haya desánimo, yo alentaré a otras personas. Quizás cuando tú te sientes desanimado, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes pues con falta de ánimo, ¿cómo sueles responder? Depende de la personalidad. Algunos, mis hermanos, pues lo que hacen es pasar por alto y se duermen. No todos mis hermanos se deprimen y comienzan a llorar. Y otros se animan, mis hermanos. La verdad, esto sucede así. Pero, ¿saben, mis hermanos? Siempre estamos centrando en nosotros. Todo gira alrededor de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros es el centro del universo. Y todos los demás deben girar alrededor de nosotros. En nuestra propia familia, o en el trabajo, o en la escuela. Mis hermanos, los demás deben estar pendientes de nosotros. Pero lo que está pidiendo aquí la Escritura y lo que vamos a ver es que, mis hermanos, debemos dejar de centrarnos en nosotros, de enfocarnos en nosotros para comenzar a enfocarnos en otras personas. La verdad, déjame preguntarte esto. ¿Quieres hacer una diferencia real en la vida de otra persona? ¿Quieres hacer una diferencia real en tu entorno, en el lugar donde tú estés colocado, tu familia, tu trabajo, lo que sea? ¿Quieres hacer una diferencia real? Entonces, deja de pensar en ti. Piensa menos en ti y comienza a pensar más en las personas que están a tu alrededor. Comienza a pensar, ¿cómo puedo animar a aquellos que están desalentados? ¿Cómo puedo animar a aquellos que se sienten frustrados? ¿Cómo puedo animarles? Déjame decirte, esto es poder real. Y tiene que ver con la mansedumbre, mis hermanos. Tiene que ver con una decisión, con la elección. De cuando tú ves una persona que tiene necesidad y está desanimada, tú puedes ser un vehículo para que a través de ti pueda haber bendición para esa persona. Eso es poder real. Cuando tú dejas de enfocarte en ti mismo, de estar solamente pensando en ti mismo para comenzar a concentrarte en otras personas, te das cuenta que tú no eres el único que siente. Te das cuenta que hay otras personas que necesitan estímulo a tu alrededor en ese momento. Y entonces comienzas a tener compasión por otras personas para alentarlas. Así. Quizás tú estás pensando que la circunstancia que estás viviendo ahora es difícil y nadie más la ha vivido. Pero déjame decirte, hay personas que tienen circunstancias mucho más difíciles que están viviendo o han vivido de lo que tú jamás vivirás. Circunstancias mucho más difíciles. Es fácil animar a otros, mis hermanos, cuando nosotros estamos bien, pero es más difícil animarles cuando nosotros tenemos alguna circunstancia difícil. Pero mis hermanos, la verdad es que la palabra de Dios nos llama a ti y a mí a vivir de
de una manera distinta, diferente. Déjame decirte este versículo, 1 Tesalonicenses 5:14. Quizás algunos necesitan la primera parte. Dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los holgazanes. Espero que no sea para ti, ¿verdad? Pero luego dice, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. ¿Quién está allí a tu alrededor? Quizás hay una persona, quizás te estás acordando de ella. Déjame decirte, si te estás acordando de esa persona, anótala para que no se te olvide. Anótala. ¿Quién necesita a tu alrededor de esto? ¿Tu familia? Quizás tu papá o tu mamá o tu hermano o algún compañero de trabajo, de la escuela, no lo sé. Quizás estás pensando en alguien que está en alguna circunstancia difícil, en una crisis, mis hermanos, y necesitas actuar de esta manera. ¿Cómo vas a hacer esto la semana que viene? ¿Cómo vas a hacer esto a partir de mañana o saliendo de este mismo lugar hoy domingo para hacerlo en la semana? ¿Cómo lo vas a hacer esto? Esto es realmente la cuestión. ¿Lo vas a hacer? Es esta la cuestión. ¿Vas a animar y alentar a otros? La verdad, mis hermanos, naturalmente no tendemos a hacer esto, pero necesitamos animar a otras personas. La Biblia, mis hermanos, nos recuerda que esta es una de las cosas que tenemos que hacer. Hebreos 10:24, mis hermanos, dice, pensemos en maneras. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a animar a otros? La Biblia dice, piensa en la manera. Tienes que ser creativo. ¿Cómo vas a animar a otra persona que está desalentada en esta semana? Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Piensa la manera, ¿cómo lo vas a hacer en esta semana? ¿A quién puedes alentar en esta semana? En tu escuela, en la oficina, en el trabajo, en tu vecindario, en tu calle o de tu propia familia. Alguien que se sienta abandonado o se sienta dejado de lado, ¿cómo podrías animarlo? ¿Cómo puedes hacerlo? La verdad, lo que te pido es que dejes de enfocarte en ti y comiences a enfocarte en otros. ¿Sabes? Eso tiene que ver con la mansedumbre. Cuando te estás enfocando en ti, ¿sabes? Eso tiene que ver con el orgullo y la soberbia. Y cuando te comienzas a enfocar en otras personas, eso tiene que ver con la mansedumbre y la humildad. Comienza a enfocarte en otros. Entonces, cuando tú ves a una persona desanimada y si la ves en esta semana o sabes que está así, lo que yo te invito es a que la animes y la motives. Y piensa en la manera de hacerlo. Como dice el versículo, piensa, pero hazlo también. Hazlo. Déjenme decirles el cuarto lugar, mis hermanos. ¿Cuál es un cuarto ejercicio, mis hermanos, para demostrar mansedumbre? Un cuarto ejercicio. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? Fíjate bien, cuando me ofendan, perdonaré. Es un cuarto ejercicio de mansedumbre. No solo, mis hermanos, es cuando alguien me insulte, voy a amar, o cuando alguien me enfrente voy a amar, o cuando alguien me insulte voy a orar, sino que cuando me ofenda a alguien, voy a perdonar. Colosenses 3:13, ¿lo podemos leer, mis hermanos? Colosenses 3:13, en su boletín o de la pantalla, vamos a leerlo, dice, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Es aquí, mis hermanos. ¿Dónde encuentras la fuerza para perdonar a las personas que te han herido? ¿Dónde encuentras la fuerza, el poder para perdonar a aquel que te ha herido o te ha ofendido? ¿Dónde encuentras el poder para hacerlo, para perdonar? La única manera, mis hermanos, es recordando que Jesucristo también te perdonó a ti. Tienes que recordar esto. Fíjate bien lo que dice el pasaje.
Tolérense unos a otros y perdonen si alguno tiene queja contra otro. Es decir, si alguien te ofendió, perdónalo. Y dice el pasaje, recuerda esto, como el Señor los perdonó, como el Señor te perdonó a ti, recuérdalo, cómo te perdonó, entonces tú también debes perdonar a los demás. Recuérdalo bien, la manera en que Jesús te perdonó. Mis hermanos, muchas veces no nos damos cuenta, la gran mayoría de nosotros, que la falta de perdón, mis hermanos, nos daña a nosotros mismos y hace que nuestras relaciones no puedan ser restauradas. ¿Dónde se encuentra la fuerza para perdonar? Recuerda esto, como Jesús te perdonó a ti. ¿Recuerdas Jesucristo muriendo en una cruz por ti? Cada vez que tú sientas la amargura, cada vez que sientas subir el rencor y el enojo por la manera en que te ofendieron, recuerda lo que Jesús hizo por ti en la cruz, siendo crucificado por ti. Cuando alguien te rechace, también tienes que perdonarlo. Eso es lo que Jesús hizo. Lo pusieron en una cruz y fue rechazado. Y cuando estaba colocado en esa cruz, le comenzaron a insultar también. Pero Jesús, mis hermanos, allí colocado en una cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras estaba siendo rechazado, mientras estaba siendo herido, mientras estaba siendo ofendido, decidió perdonar. Este bien es una decisión. La Biblia, mis hermanos, nos muestra que Jesús es la persona más dulce, más humilde y que ha vivido el verdadero significado de la mansedumbre, mis hermanos. Cada vez que tú leas la Biblia vas a ver esto. Vas a ver, mis hermanos, la mansedumbre en la persona del Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Él podía decir, haber dicho el Señor Jesús, aprendan de mí que soy buen maestro, aprendan de mí cómo hacer milagros, aprendan de mí cómo hacer alguna otra cosa. Pero lo que dijo Jesús es esto, aprendan de mí como soy manso y humilde. Y entonces encontrarán descanso para sus almas. Es Jesús, mis hermanos, puesto en una cruz, dispuesto a dar su vida por perdón de los pecados. Cuando tú y yo podemos, al recordar este sacrificio de Cristo, mis hermanos, poder decir lo mismo, Señor, perdónalos. Esa misma fuerza, mis hermanos, mismo poder que el Señor Jesús tenía puede ser también para ti. Dice la Biblia, mis hermanos, que el mismo poder que operó en Jesucristo para levantarlo de entre los muertos es el mismo poder que puede operar en tu vida para que tú vivas una vida que le agrade a Él. Es así. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando a Jesús lo injuriaban, no respondía con injurias, sino que sufría sin amenazar y se ponía en manos de Dios, que juzga con justicia. ¿Qué es lo que te pido? Fíjate bien lo que hacía Jesús. Se ponía en manos de Dios. Y es lo mismo que tú debes hacer. ¿Alguien te ofende? ¿Alguien te ofende? Recuerda cómo te perdonó Jesús. Y entonces comienza a dejar las cosas en las manos de Dios. Comienza a dejar las cosas en las manos de Dios. Si estás profundamente herido, no te aferres a tu herida. Si te han ofendido gravemente, lo que te pido es que no te aferres al rencor. No te aferres a estas cosas, déjalas ir. No te aferres a ellas. La verdad, ¿qué significa perdonar? Perdonar no quiere decir que te vas a olvidar de la ofensa. No quiere, tú tienes mente,
tienes una memoria, y Dios nos dio una memoria, te vas a acordar todos los días de tu vida de lo que te han hecho, te vas a acordar. Dios nos diseñó así. No significa que te vas a olvidar de ella. Puede que la recuerdes muchas veces esa ofensa. Perdonar no significa tampoco que tú vas a confiar de nuevo en esa persona. Esa persona tiene que trabajar para ganarse de nuevo la confianza. Eso no significa perdonar, mis hermanos. Significa perdonar que tú dejas estas cosas en las manos de Dios. Las dejas en las manos de Dios. No pides retribución para esas personas, ni venganza para ellas. No te aferras al rencor ni al enojo para pagarles día tras día y para poder regresarles la ofensa. No, lo que significa es que lo vas a dejar. Y ese, déjame decirte, es una decisión. Quizás alguien me diga, pero eso no sería actuar de manera hipócrita o hipócritamente. No, déjame decirte que no. La Biblia jamás nos ordena allí sentir. No nos dice, mira, si alguien te ofende, perdónalo hasta que sientas perdonarlo. ¿Sabes cuándo va a suceder eso? Nunca. Nunca va a suceder. Hasta que tú sientas perdonar a alguien, no va a pasar, no va a suceder. Lo que la Biblia dice, mis hermanos, si alguien te ofende, perdona. Es una decisión. Es una decisión que tú tienes que tomar. No tiene que ver con las emociones. Las emociones vienen después. La emoción del dolor, del rencor, y eso va a desaparecer. Y te vas a seguir acordando de lo que te hicieron, sí, pero ya no te va a doler. Ya no vas a estar arrastrando y cargando esas cosas. De eso se trata. ¿Te vas a acordar? Sí, sí te vas a acordar. Pero ya no te va a doler, no te vas a sentir otra vez agobiado y lleno de rencor y de enojo por las ofensas que te han hecho. Pero eso es lo que la Biblia nos ordena hacer, es una decisión. Como el Señor te perdonó, también tú tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo con los demás. Tienes que perdonarlo. Y déjame decirte que tú tienes que ir con Dios y dejar estas cosas bajo su control. Tienes que orar. Que Él te dé la capacidad de perdonar, y además que tú tienes que tomar esa decisión. Si tú estás fuera de control, déjame decirte, vas a ser implacable. Si todas las cosas las tienes bajo tu control, entonces, déjame decirte, vas a estar cargando con eso que te han ofendido todos los días de tu vida. Pero si tú pones estas cosas bajo el control de Dios, vas a tener la libertad de tener una nueva vida, de no estar cargando con aquellas cosas que te han ofendido. La Biblia dice en Lucas 6:37, mis hermanos, no juzguen a los demás, no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Hay un montón de razones para estar cansado, en lo físico y en lo emocional. Hay un montón de razones para estar agotado en las relaciones. Muchas cosas, mis hermanos. Pero déjame decirte, la falta de perdón es la principal causa por la cual, mis hermanos, se socava toda la energía que tú y yo podemos tener. Piensa por un momento, ¿a quién tengo que perdonar? Algo que quizás te hicieron la semana pasada, o hace 2 años, o hace 10, no lo sé, o hace meses o días. Pero piensa, ¿a quién tengo que perdonar? Si llega un nombre a tu mente, anótalo, no lo dejes. Y hazlo en esta semana. Hazlo, es lo que te estoy pidiendo hoy. Finalmente, mis hermanos, llegamos al punto último punto, el quinto ejercicio. Cuando sea aplaudido, tendré esperanza. Quiero explicar bien esto. Cuando sea aplaudido, tendré esperanza. Déjenme explicarlo bien, mis hermanos. Este punto. Esto es lo que crea el poder verdadero. A veces, mis hermanos, llega el momento en que alguien nos dice
que estamos haciendo bien las cosas, nos aplaude, nos dice, oye, qué bien lo has hecho, mis hermanos. Y déjame decirte que eso se convierte en orgullo. Y eso, déjame decirte, puede destruir las relaciones. Pero si quieres tener verdadero poder, cuando alguien te aplauda, cuando alguien te diga que has hecho bien las cosas, cuando alguien te alabe, lo que tienes que hacer es responder con esperanza. Tienes que responder con esto. Busqué algunos pasajes en la Biblia acerca de esto, mis hermanos. Déjenme decirles este pasaje. Salmo 49, 18 y 19. Es un pasaje, mis hermanos, que trae mucho aliento. Déjame decirte por qué. Aunque en vida se considere dichoso y la gente lo elogie por sus logros, porque ha logrado varias cosas, entonces a pesar de esto, dice el versículo 19, irá a reunirse con sus ancestros sin que vuelva jamás a ver la luz. Es así. Es un gran versículo y quizás no te parezca muy alentador. Dice, bueno, después de los elogios, ¿qué queda? ¿Me voy a morir? ¿No? ¿Es alentador? Alguien podría pensar, pues no, no es alentador, pero déjame decirte que sí, sí es alentador, porque no importa cuántos aplausos tú consigas, no importa lo bien que hagas las cosas, no importa, déjame decirte, tú vas a estar en la tierra por poco tiempo, todos vamos a morir como todas las personas han llegado al final de sus días, todos vamos a llegar a, sí, mis hermanos, déjame decirte que muchas personas en el mundo aplauden las cosas más tontas las aplauden y los más grandes actos de amor a veces pasan desapercibidos y nadie se da cuenta. Muchas personas no se dan cuenta de esto, pero al final todos vamos a morir. Así que mis hermanos, tú no tienes que ver lo que está sucediendo ahora. Lo que tienes que ver es lo que va a suceder después. Eso es lo que tienes que ver. Los aplausos o la alabanza para ti, en lugar de que se convierta en orgullo, deben convertirse en alabanza para Dios. Deben convertirse en esto, en alabanza para Dios. Muchas veces, mis hermanos, es que y es la verdad de todo, muchas personas viven para esto, para hacerse quererse sentir bien porque los demás lo reconozcan. Pero en eso hay orgullo. Y muchas veces, mis hermanos, la gente nos dice que estamos bien y nos aplaude por razones equivocadas. Lo que tú y yo debemos hacer, mis hermanos, es procurar que todo sea para la gloria de Dios. Todo. La Biblia dice en 1 Corintios 9:25, mis hermanos, todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Qué es lo que te quiero decir con este versículo de la Biblia y lo que nos dice, mis hermanos? Lo que te quiero decir es que, mis hermanos, tenemos que comenzar a mirar la eternidad de Dios. Tenemos que comenzar a mirar hacia la eternidad de Dios. Jesús, el Señor, nos advierte, mis hermanos, en Mateo 6:1, tengan especial cuidado, cuídense de hacer el bien en público solo para que la gente los vea. Es decir, no busques el reconocimiento, que otros lo vean. Dice, de otro modo no recibirán recompensa del Padre que está en los cielos. Es decir, deja de fingir. No estés fingiendo, no seas hipócrita. Algún día tú vas a estar enfrente de Dios. Vas a estar enfrente de Dios algún día. Y a Él es a quien tienes que darle la gloria. Y Él va a recompensar a cada uno. Él lo recompensa bien. Entonces, cuando tú seas aplaudido, tienes que responder con esperanza. No la esperanza de recibir un premio aquí, sino recibir el premio que
Dios te dará. El premio que Dios te dará por hacer bien las cosas delante de Él. Aquí no importa si tú me reconoces a mí o no. No importa lo que yo diga de ti. No importa lo que tú digas de mí. Lo que importa es lo que Dios dice de ti y de mí. Eso es lo importante. Es lo que Dios dice de nosotros. Y ese es el premio que realmente importa. Es así, mis hermanos. El premio que realmente importa es así. Así pues, mis hermanos, déjame decirte que algún día tú y yo nos estaremos sentados frente al buen juicio de Dios. Y todas lo que tú has hecho, todo lo que yo he hecho pasará allí delante de Dios. Algunas cosas, yo estoy seguro, me van a dar vergüenza. Me va a dar vergüenza, mis hermanos, algunas cosas que Dios pase allí, me va a dar vergüenza esto. Quizás algunas cosas que tú pases también quizás te dará vergüenza. Que Dios sepa y lo pase allí. Pero déjame decirte, va a ser una experiencia increíble. El saber que Jesús murió por nosotros y que Él es el que nos justifica delante de Dios. A pesar de todas mis faltas y pecados y los tuyos también, el que nos ha justificado es Dios. Es Cristo, mis hermanos. Y la verdad, hay una gran esperanza. Ningún orgullo, ninguna cosa que tú hayas hecho bien, mis hermanos, se puede comparar con lo que Jesús ha hecho por ti. Así pues, no tienes nada de qué enorgullecerte. No tienes nada tú, ni yo tampoco, de qué enorgullecernos. Lo que debemos tener es puesta nuestra mirada en la esperanza de estar delante de Dios y junto a Él por la eternidad. Esta es la esperanza que tú y yo debemos tener. Déjenme terminar, mis hermanos, antes de irnos. ¿Cómo voy a poner esto en práctica? ¿Cómo lo vas a poner en práctica en esta semana? ¿Cómo vas a poner en práctica estas cosas en esta semana que viene? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo te pido que abras Gálatas 5, 22 y 23 allí en tu Biblia. Abre Gálatas 5, 22 y 23. Ábrelo, por favor. Gálatas 5, 22 y 23. En este pasaje, mis hermanos, nos dice de dónde viene la mansedumbre, de dónde viene la humildad. Gálatas 5, 22 y 23. Lo voy a leer, dice así. En cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, humildad y dominio de sí mismo. Ninguna ley existe en contra de todas estas cosas. Déjame decirte que lo que me gusta de este pasaje es que, mis hermanos, la mansedumbre no es un rasgo de personalidad. No viene de ti o de mí. No, mis hermanos. No es que tú naciste con ella y otros no nacieron con ella, sino es todo acerca, este pasaje habla acerca de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y a todos por igual, Dios puede hacer producir este carácter de mansedumbre, de dulzura y de humildad en nuestras vidas. Dios lo puede producir. Así pues, déjame decirte que todos estamos juntos en este asunto. Todos, tú y yo, estamos juntos en este asunto. Entonces lo que te pido es esto. ¿Cómo vas a comenzar a actuar así? Lo que te pido es que ahora mismo y durante la semana tú le estés pidiendo a Dios: Señor, produce este carácter en mí, produce estas características en mí.
Esto que dices en este pasaje, prodúcelo en mí: amor, alegría, paz, tolerancia, humildad, bondad, lealtad, humildad y dominio propio, templanza. Todas estas cosas, Señor, prodúcelas en mí. La verdad es lo que yo te estoy pidiendo. Y si quieres comenzar a practicar estas cosas, de la mansedumbre y estos 5 ejercicios de mansedumbre a lo largo de esta semana, quizás tienes un nombre allí, una persona en la que has pensado a lo largo de esta predicación, y Dios te la puso en tu mente. Bueno, pues comienza a hacerlo, haz estos ejercicios de mansedumbre y pídele a Dios que Él te dé la capacidad de llevarlos a cabo. Pon estas cosas bajo el control de Dios. No lo pongas bajo tu control o fuera de control de tu vida, sino ponlo bajo el control de Dios, y Dios lo va a hacer en tu propia vida. Lo que yo te pregunto finalmente es esto: ¿lo vas a hacer? ¿Lo harás? ¿Harás estas cosas? ¿Practicar estos 5 ejercicios? ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacerlo y llevarlo a la práctica durante esta semana. ¿Por qué no se ponen de pie, mis hermanos, y vamos a orar? Señor, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia y tu bondad. Señor, quizás alguien aquí necesita de tu poder. Quizás alguien necesita de tu poder para amar. Quizás alguien necesita esto. Quizás alguien necesita de tu poder para orar por otro que haya ofendido. Señor, quizás alguien necesita de tu poder para perdonar a otros. Y quizás alguien necesita de tu poder para animar, motivar, alentar a otra persona que está desanimada. Y quizás alguien necesita de tu poder para confiar en tu palabra, mi Señor. Yo te pido hoy, Señor, que tú estés obrando en tu iglesia y en cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, ayuda. Por favor, socorre para que durante esta semana, Padre Celestial, esta tu iglesia, mis hermanos y yo, podamos llevar a cabo estos 5 ejercicios de poder verdadero que emergen de la mansedumbre que tú puedes dar. Señor, te pido que durante esta semana, si tú has puesto el nombre de alguna persona en la mente de alguno de mis hermanos aquí, que pueda comenzar, Padre Celestial, a ejercitar estas 5 cosas en estos momentos. Señor, permite que haya una diferencia, que nuestras vidas sean una diferencia en donde nosotros estamos colocados, que nuestras vidas, Señor, sean una diferencia en nuestras familias, que nuestras vidas hagan la diferencia en nuestros trabajos, que nuestras vidas hagan la diferencia, mi Señor, allí en las escuelas, o que nuestras vidas hagan la diferencia allí en nuestros vecindarios, donde quiera que nosotros, Señor, queremos hacer la diferencia, obedeciendo tu palabra y viviendo bajo el poder tuyo, poniendo todas las cosas bajo tu control. Si alguien lo han ofendido aquí, si alguien lo han insultado y está aquí, si alguien, Señor, lo han maltratado y está aquí, yo te pido que tú le des el poder para responder como debe responder de acuerdo con tu palabra, orando, bendiciendo a los demás, perdonando. Señor, da esta clase de poder a tu iglesia, a cada creyente, a cada uno, mi Señor. Permite, Padre Celestial, que las cosas comiencen a transformarse en familias, en hogares, en los trabajos, y concédenos ser y hacer la diferencia donde nosotros, donde quiera que nos encontremos. Te lo pido, mi Señor. Bendice a mis hermanos, guárdales junto con sus familias. Extiende tu mano bondadosa y generosa, Padre Celestial, para derramar tu gran bendición sobre cada uno de los que están aquí, de los que no pudieron venir hoy, y en cada familia también. Padre Celestial, extiende tu mano generosa,
por favor, defiende, guarda, protege. Que tu presencia les vaya acompañando a mis hermanos. Que tu presencia les vaya llenando de tu paz también. Y que les vaya llenando de tu gozo. Señor, te lo pido en Cristo Jesús. Guarda y cuida, mi Señor. Derrama tu bendición. Gracias. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria y todo el honor. A ti y solo a ti. En el precioso nombre de Cristo, nuestro buen Señor y Salvador. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se dan un abrazo que tienen atrás o adelante, mis hermanos? El 20